Tenía miedo de contar esto, la gente pensara que estoy mintiendo. De hecho, durante años me negué a leer lo que mi abuelo dejó escrito. Tenía miedo. No de lo que pudiera encontrar, sino de lo que eso me obligaría a hacer. Mi abuelo fue un hombre difícil de conocer. Callado, metódico, y con una mirada que... no sé cómo explicarlo. No parecía mirar hacia adelante, sino hacia atrás, como si viera cosas que los demás no veíamos. Vivió solo en una pequeña casa al sur de Alemania. Era exmilitar, de los que sirvieron durante la Segunda Guerra Mundial. Nunca hablaba del pasado. Jamás, ni una palabra sobre lo que vio, sobre lo que hizo, sobre lo que sobrevivió. Murió en silencio, como vivió. Me dejó la casa como único heredero, y con la casa, me dejó una caja cerrada con llave, una caja que no estaba en su testamento, una que parecía haber estado ahí mucho antes de que yo naciera. La encontré escondida bajo una de las tablas del suelo de su habitación. Dentro, había solo 3 cosas: un diario, una fotografía en blanco y negro, y un mapa hecho a mano. Sin título. Sin marcas conocidas. Solo un punto rojo en medio de un bosque al este de Kassel. El diario no tenía portada, ni fechas al principio. Solo una frase escrita en alemán, a mano, con letra temblorosa. Si estás leyendo esto, entonces ya es demasiado tarde. Lo leí todo. Cada página. Cada palabra. Y no sé si fue curiosidad, necesidad o una especie de deuda familiar. Pero algo en ese diario me obligó a seguir sus pasos. Y ahora estoy aquí, grabando esto, no por mí, sino para quien lo escuche después. Porque mi abuelo no fue solo un soldado, fue parte de algo más, algo que nunca debió existir. Mi abuelo nació en 1921, en la región de Sajonia. Era solo un muchacho cuando el régimen nazi tomó fuerza. Y como muchos otros, no tuvo opción. Fue reclutado a los 18 años y enviado a entrenar a Baviera. Lo asignaron al batallón 114, una división de infantería que participó en la invasión a Polonia en septiembre de 1939. Según el diario, los primeros meses fueron brutales. El frío, la falta de comida, el sonido constante de los aviones, la muerte de amigos. Pero él no escribe eso con heroísmo. No, lo escribe con vergüenza. Dice que esos primeros días aprendió una lección que jamás olvidó: la guerra no se gana con balas, se gana quitándole a los hombres su alma. Una noche, su unidad fue emboscada, fueron rodeados. Él mismo fue alcanzado por una esquirla que le atravesó el costado. Mientras sangraba en el lodo, vio como una granada rodaba hacia el vehículo del comandante. Y ahí es cuando cambia la historia. Mi abuelo, herido, arrastrándose, tomó la granada y la lanzó de regreso. Salvó al comandante, y eso lo cambió todo. Días después fue ascendido. Le dieron acceso a zonas que otros soldados jamás pisaban. Comenzó a recibir órdenes que no venían del frente de batalla, sino desde Berlín. Fue entonces cuando escuchó por primera vez algo llamado Proyecto Obscura, una operación, según el diario, de la que muy pocos sabían, solo oficiales de cierto rango, solo hombres aptos. No hablaban de armas, ni de estrategias militares, hablaban de conocimiento, de energía, de puertas. Mi abuelo no entendía nada, hasta que, a mediados de 1943, fue trasladado a una base cerca de los Alpes bávaros. Allí, en las montañas que rodean Berchtesgaden, se encontraba el lugar que cambiaría su vida para siempre. Y, en cierta forma, también la mía, porque en esas montañas estaba el búnker subterráneo de Hitler, y dentro de ese búnker había algo más, una compuerta, oculta, sin marcas, que no aparecía en ningún plano. Mi abuelo no estaba autorizado para entrar, pero lo hizo. Y esa fue la última vez que vio la luz natural. Lo que él escribió a partir de ese momento no parece el relato de un soldado, parece el testamento de un condenado. Y todo eso está en este diario, el mismo que ahora tengo en mis manos. Yo no sé si lo que escribió fue verdad, no sé si realmente entró a esa compuerta o si perdió la razón por todo lo que vivió, pero una cosa sí sé: esa base existe, la compuerta existe, y estoy empezando a soñar con ella. Lo que trajimos al mundo no se fue en 1945. Nunca imaginé que heredar una casa cambiaría mi vida para siempre. Mi nombre es Lukas Engelhardt. Soy nieto de un exmilitar alemán que sirvió durante la Segunda Guerra Mundial. Durante toda mi infancia, mi abuelo fue una figura silenciosa, con una mirada que atravesaba los años como si en cada sombra viera algo que el resto de nosotros nunca veríamos.
No hablaba mucho de la guerra. De hecho, no hablaba casi de nada, pero recuerdo muy bien sus manos temblorosas, su forma de cerrar la puerta con llave incluso de día, y ese sótano al que jamás me dejaba entrar. Cuando murió, recibí en testamento su antigua casa en Baviera, al sur de Alemania. Era una construcción robusta, de piedra, en medio del bosque. La típica casa alemana antigua que parece congelada en el tiempo, ventanas pequeñas, paredes gruesas, vigas expuestas en el techo y un sótano con una puerta de hierro forjado. Fue ahí donde todo comenzó. Lo primero que encontré al entrar fue el olor a humedad. Y un silencio demasiado profundo. Ni siquiera los pájaros cantaban. Todo se sentía suspendido, como si algo me observase desde las paredes mismas. Recorriendo las habitaciones, encontré objetos de guerra, una bayoneta colgada, una radio militar antigua, fotos borrosas de soldados abrazados, y finalmente, un diario. Era un cuaderno de cuero, envejecido, cerrado con un broche oxidado. En la primera página, su letra firme y anticuada decía: "Este diario no es para la historia. Es para quien venga después. Si estás leyendo esto, es porque ya no estoy. No confíes en nada de lo que te hayan contado sobre la guerra". No fue solo entre hombres. Pasé horas leyendo las primeras entradas. Había detalles brutales sobre su participación en la invasión a Polonia. Lo describía todo con una frialdad que me helaba la sangre. Cómo recibían órdenes de ejecutar sin preguntar, cómo se dormía con los ojos abiertos entre bombardeos, y cómo, poco a poco, los soldados más jóvenes perdían la cabeza. No por el combate, sino por lo que veían en ciertos pueblos fantasmas. Una entrada me marcó especialmente. Diciembre de 1939. Mi abuelo escribía: "Nos enviaron a las afueras de Varsovia, a investigar una serie de desapariciones entre las líneas enemigas. Lo que encontramos fue imposible. Un pueblo sin alma, casas con comida servida en la mesa, ropa colgada en los tendederos, y ni un solo habitante. Pero dentro de una de esas casas, había una figura. Una silueta humana, quieta, de espaldas. Le hablé, no respondió. Cuando me acerqué, desapareció. El teniente Enrich gritó. Le faltaban los ojos. No pude dormir esa noche, pero eso no fue lo peor. Entre las últimas páginas, hablaba de una base secreta bajo tierra. Un complejo al que solo unos pocos oficiales tenían acceso. Decía que Hitler mismo había ordenado su construcción tras una revelación. Aparentemente, ese lugar no figuraba en ningún mapa. Solo se accedía desde una entrada escondida en un búnker cerca de Berchtesgaden, la residencia privada del Führer. Mi abuelo fue ascendido por heroísmo tras un enfrentamiento del que no hablaba mucho, y eso le dio acceso a esa base. Ahí comenzó a escribir con desespero. Decía que las cosas que vio allí no podían ser humanas, que se realizaban experimentos con símbolos antiguos, que hablaban de puertas interdimensionales y túneles sin fin. Y mencionaba algo más, una compuerta. Una compuerta escondida en el nivel más bajo de esa base. La abrió. Entró. Y la puerta se cerró detrás de él, pero ¿cómo pudo haber salido si lo estaba escribiendo en el diario? Ahí comenzaban las contradicciones. Había tachones, letras desordenadas, dibujos de círculos con símbolos que parecían antiguos, como runas deformadas. Algunas frases estaban en latín, otras en alemán arcaico. Y al final del diario, una nota suelta. Un mapa, dibujado a mano. Señalaba una zona boscosa cerca de la frontera con Austria, y entonces supe que tenía que ir, no por curiosidad, no por locura, sino porque algo en esa casa, algo que no podía ver ni explicar, ya me estaba llamando. No sé exactamente por qué decidí volver. A veces pienso que fue la culpa, otras, la simple curiosidad, pero lo cierto es que, después de tantos años, regresé a esa vieja casa que me dejó mi abuelo. El mismo hombre que, durante décadas, fue un completo misterio para todos, incluso para mí. Siempre supe que había sido militar. Eso no era un secreto. Sus condecoraciones estaban cuidadosamente colgadas en un muro polvoriento del salón principal, junto con una fotografía en blanco y negro donde aparecía joven, serio, con el uniforme de las Waffen-SS. Sí, mi abuelo fue parte del ejército nazi, un hombre marcado por la guerra, y por algo más que nadie en la familia se atrevió jamás a contar. Cuando murió, nos dejó a todos una carta. Bueno, a todos no. Me la dejó solo a mí.
En esa carta no había despedidas cálidas, ni recuerdos nostálgicos, solo instrucciones. Claras, precisas y profundamente inquietantes. La casa es tuya ahora. Pero ten cuidado con el sótano. Si decides bajar, hazlo preparado para no volver a ser el mismo. Al principio pensé que era una broma de mal gusto. ¿Qué podía haber en el sótano de un anciano senil? Pero con el tiempo, algo empezó a carcomerme por dentro. No era solo curiosidad. Era una atracción enfermiza, una necesidad de entender quién había sido realmente mi abuelo, qué secretos lo habían perseguido hasta la tumba. Me instalé en la casa al cabo de unas semanas. Un caserón antiguo, en las afueras de una pequeña aldea en Baviera, cerca de los montes boscosos donde se decía que los nazis habían escondido archivos, armas, incluso cuerpos. La primera noche que pasé ahí, algo se sintió mal, como si las paredes respiraran, como si el aire mismo estuviera impregnado de un pasado que no quería ser recordado. Y entonces, encontré el diario. Estaba escondido detrás de una tabla suelta en el piso de su despacho, envuelto en una tela militar y amarrado con un cordón de cuero. El diario comenzaba con un detalle que me heló la sangre. Septiembre de 1939. Invadimos Polonia. Hoy, la historia me obliga a ser testigo y verdugo. A partir de ahí, supe que nada sería igual. El diario era brutal, crudo, sin adornos. No era un testimonio para redimirse. Era una confesión. Hablaba de cómo marcharon hacia Varsovia, cómo sus superiores daban la orden de disparar sin distinción, cómo ejecutaron a cientos de civiles acusados de colaborar con los soviéticos, incluso cuando eran solo niños o ancianos. Mi abuelo escribió sobre los rostros de esas personas, los que no podía olvidar. Decía que, en algún momento, dejó de escuchar los gritos, que lo único que quedaba era un zumbido constante en su cabeza, como si algo lo estuviera observando desde adentro. Pero no fue solo un soldado más. Algo cambió en él cuando, en 1940, recibió una orden directa del mismísimo Adolf Hitler. Según su diario, había demostrado un temple y obediencia inquebrantables en el campo, así que fue transferido a una unidad especial. Una unidad que operaba desde una base secreta en los Alpes bávaros. El corazón de los secretos del Tercer Reich. El diario menciona una palabra que se repite constantemente, Project Nachtgeist, algo así como Proyecto Espíritu Nocturno. No hay registros oficiales de eso. Al menos no en la historia pública. Pero según él, ahí dentro, en esa base, se estaban desarrollando cosas que no tenían nada que ver con armas convencionales. Se hablaba de experimentos con lo oculto, con dimensiones paralelas, con energía que no respondía a leyes físicas conocidas. La base en cuestión era un complejo subterráneo construido cerca de Berchtesgaden, no muy lejos del famoso Nido del Águila, el retiro de montaña de Hitler. Pero esta no era una base común, era invisible para los satélites, protegida por túneles excavados a mano y custodiada por comandos que nunca salían al exterior. Mi abuelo fue asignado como jefe de seguridad de uno de los niveles más profundos. Y ahí, fue cuando todo se torció. Un día, según su diario, durante una revisión de rutina en una zona que supuestamente estaba sellada, encontró una compuerta. Una que no aparecía en ningún plano. Describió esa compuerta como más antigua que la propia guerra. No tenía símbolos nazis, ni cerraduras modernas. Solo un grabado en relieve de un ojo abierto, rodeado de lo que parecían tentáculos. Decidió abrirla. No informó a nadie, y cuando cruzó, la compuerta se cerró detrás de él. Y quedó atrapado. Solo, bajo tierra, en un túnel que lo llevaría a conocer cosas que, según sus palabras, no eran de este mundo. Nunca supe si mi abuelo exageraba o si, simplemente, la guerra lo había dejado con cicatrices más profundas de lo que cualquiera podía notar a simple vista. Pero lo cierto es que cuando abrí ese diario, esa frase se quedó grabada en mi mente como una advertencia. Una especie de presagio, como si intentara prepararme para algo que él sabía que yo terminaría descubriendo. En esas páginas, mi abuelo hablaba de una misión clasificada durante los últimos meses de la guerra. Decía que, tras la caída de Berlín, fue asignado a custodiar una de las últimas instalaciones activas del régimen, una base subterránea en los Alpes bávaros. La mayoría la conocía como una simple central de comunicaciones, pero según él, era mucho más que eso. Describía la entrada como una grieta entre montañas, custodiada por soldados silenciosos que no hablaban, que solo obedecían. Decía que el aire allí era distinto, que algo lo observaba,
aunque no pudiera verlo, y que las órdenes venían directamente de lo más alto, del mismísimo Führer. Una noche, mientras patrullaba el nivel inferior, descubrió algo extraño, una compuerta metálica sin marcas, sin cerradura, que no aparecía en ninguno de los mapas. No debía estar ahí, era como si hubiera sido construida en secreto. O tal vez descubierta, no lo dejaba claro. Solo escribió que sentía un impulso inexplicable de abrirla, que algo lo llamaba desde el otro lado. El diario no menciona cómo lo hizo, pero logró entrar. La puerta se cerró tras él. Y ahí comienza la parte más inquietante. Hablaba de pasillos que se extendían más allá de lo que parecía físicamente posible. Decía que caminó durante horas sin encontrar el final, que las paredes parecían respirar, cambiar, escuchaba voces que murmuraban en un idioma que no conocía, pero que, de alguna forma, entendía. Como si fueran pensamientos, no palabras. Vi dibujos en las páginas, garabatos desesperados. Espirales. Ojos. Criaturas hechas de sombras. Mi abuelo aseguraba que aquel lugar no era una creación humana. Que los nazis no lo construyeron. Que simplemente lo encontraron. Ahí fue cuando dejé de leer. Cerré el diario con las manos temblorosas. Ya había pasado más de una hora sumergido en esa lectura, y el aire dentro de la cabaña se sentía denso, pesado. Miré por la ventana y, aunque era pleno día, juraría que las sombras en el bosque parecían más oscuras que de costumbre. No sabía qué pensar. Todo parecía demasiado elaborado para ser una alucinación, pero demasiado increíble para ser verdad. Sin embargo, una parte de mí no podía ignorarlo. Y menos después de lo que encontré en el sótano. Sin embargo, una parte de mí no podía ignorarlo, y menos después de lo que encontré en el sótano. Era una noche helada, la madera crujía con cada paso que daba, como si la casa quisiera advertirme de algo. Bajé al sótano porque uno de los interruptores de luz del primer piso no funcionaba, y pensé que tal vez era un problema con la caja de fusibles. Pero lo que encontré allá abajo era algo que jamás imaginé. Las paredes estaban cubiertas de humedad, moho y polvo acumulado de décadas. Sin embargo, detrás de unos estantes oxidados encontré una trampilla de hierro con un símbolo grabado en ella. No era una esvástica, ni tampoco un símbolo militar reconocible. Era algo más. Algo que parecía más antiguo que cualquier cosa que haya visto relacionada con la guerra. Cuando logré forzar la trampilla, encontré un pequeño compartimento. Dentro, cuidadosamente envuelto en una manta militar, había un cuaderno de cuero. No era el mismo diario que había leído anteriormente. Este tenía una inscripción en alemán antiguo y estaba sellado con una cinta roja. Me costó trabajo descifrarlo, pero una de las primeras frases que pude traducir fue: "Lo que se guarda aquí no debe ser despertado. El Führer cree que puede controlarlo, pero está equivocado". Yo lo vi. Yo lo escuché. Mi piel se erizó. La letra era claramente la de mi abuelo. Reconocí los trazos, las curvaturas, incluso las pequeñas manchas de tinta. El resto del diario narraba lo que, según él, ocurrió en una base subterránea ubicada al sur de Alemania, cerca del Berghof, uno de los refugios de Hitler. Según mi abuelo, esa instalación no era solamente una base militar, era un laboratorio, una cámara de pruebas y una prisión, todo al mismo tiempo. En sus páginas describía cómo Hitler, influenciado por su obsesión por lo oculto, había autorizado la excavación de unas ruinas encontradas en lo profundo de la Selva Negra. Aparentemente, los nazis descubrieron estructuras subterráneas anteriores a cualquier civilización documentada. Y ahí fue donde todo comenzó a salirse de control. La narrativa se volvía cada vez más caótica. Mi abuelo mencionaba criaturas sin ojos que se movían por los túneles, voces que susurraban en lenguas que no existían, y una presencia, una entidad, que él describía como la sombra detrás del Führer. Fue ahí donde dejó de escribir con tinta y comenzó a escribir con sangre. Las últimas páginas eran manchas oscuras y palabras escritas con desesperación. Yo vi cómo se abrió. Yo vi lo que salió. Esto no es humano. Nada de esto debería existir. Si estás leyendo esto, no vayas. No intentes buscarlo. No repitas mis errores. Cerré el diario con las manos temblando. ¿Era real? ¿Había perdido la cordura mi abuelo en los últimos años? ¿O simplemente quiso dejarme una advertencia que nunca debió ser descubierta? Pero era demasiado tarde. Porque entre las pertenencias del diario, encontré también un pequeño mapa dibujado a mano. El mapa indicaba un lugar,
en coordenadas específicas, acompañado por una nota más. Debajo de la base de Kelstein, hay una segunda puerta. Yo entré. Y aún escucho los gritos. Desde ese momento supe que no podría ignorarlo. Si mi abuelo realmente vivió algo así, necesitaba saberlo. Necesitaba descubrir qué fue lo que lo dejó con esas cicatrices mentales. Porque, aunque nunca lo dijo en voz alta, cada vez que lo visitaba de niño, se encerraba en su habitación durante las noches. Repetía frases en voz baja. Frases en otro idioma. Como si estuviera hablando con algo que nadie más podía ver. Y entonces lo decidí. Iba a seguir el mapa. Y entonces lo decidí. Iba a seguir el mapa. No sabía bien qué estaba buscando. Ni siquiera tenía una certeza de que aquello no fuera un simple delirio de un anciano al borde de la locura. Pero había algo en esa tinta temblorosa, en esas líneas trazadas con desesperación sobre el papel, que me llamaba. Como si una fuerza antigua, algo enterrado en el tiempo, quisiera que yo lo descubriera. Tomé una linterna militar oxidada que aún funcionaba con baterías viejas. Me equipé con una libreta, un par de herramientas por si necesitaba abrir algo. Y bajé de nuevo al sótano. Esta vez con una determinación distinta. El mapa indicaba una sección del sótano que aparentemente no existía. Pero al comparar los planos antiguos de la propiedad, noté algo. Una discrepancia en los metros cuadrados construidos. Había un muro, perfectamente sellado, que no coincidía con la estructura original. Me tomó 2 horas picar y romper hasta que por fin, el polvo se abrió a un espacio oculto. Un corredor angosto, completamente oscuro, se abría ante mí. Las paredes estaban recubiertas de concreto grueso, húmedo, con marcas que parecían haber sido grabadas con clavos o herramientas punzantes. Y lo más extraño, el olor. Era como si algo allá abajo no hubiera muerto del todo. Avancé con cuidado, el eco de mis pasos rebotando en las paredes como si alguien o algo caminara detrás de mí. Y entonces lo vi, el símbolo, tallado sobre una puerta de acero oxidado. No era alemán. No era militar. Era algo más antiguo, como un glifo, una figura que parecía moverse si la mirabas demasiado tiempo. Tomé aire y empujé la puerta. Estaba desbloqueada. Crujió como si nadie la hubiera abierto en décadas. Y detrás, una escalera descendente, espiral, de piedra, mojada, casi viva. Comencé a bajar. Cada peldaño crujía, y la temperatura descendía en picada. No sentía mis manos, y aún así, seguía. El mapa marcaba que al final de esa escalera, encontraría la verdad. Eso decía en un apunte al margen, escrito con letras temblorosas, donde los vivos no deben entrar. Ya sé la verdad que Hitler quiso esconder. No supe cuánto tiempo estuve bajando. Quizá fueron minutos. Quizá una eternidad. Pero al final, los escalones terminaron en un pasillo mucho más grande. Esta vez, claramente militar. Había lámparas colgantes todas apagadas, señales en alemán oxidado, y casquillos de bala regados por el suelo. No estaba solo, o no lo había estado alguien antes que yo. Los casquillos eran de épocas distintas. Algunos recientes. Algunos, incluso, no alemanes. ¿Quién había entrado ahí? ¿Y por qué no había vuelto? Me adentré por el pasillo hasta llegar a una sala de observación. Había ventanales gruesos, como los de un submarino, que miraban hacia una cámara contigua. En el centro, una mesa metálica, oxidada, con correas, como si se hubiese utilizado para sujetar a alguien, o a algo, y en las paredes, registros, en alemán antiguo. No eran experimentos médicos. No era ciencia. Era culto. Adoración. La puerta a lo eterno, decía uno de los documentos, y junto a él, una imagen difusa, una criatura humanoide, sin rostro, con extremidades alargadas, siendo observado por un grupo de científicos. Y atrás, mi abuelo, joven, con una expresión que no puedo describir. Ahí supe que mi abuelo había visto algo. Algo que lo marcó para siempre. Algo que no debía existir en nuestro mundo. Y entonces las luces parpadearon. Primero solo fue un leve titileo, casi imperceptible. Pero luego, fue como si toda la casa respirara en sincronía con la electricidad. Un zumbido grave retumbó por las paredes, y las bombillas colgantes del techo comenzaron a emitir destellos erráticos, como si quisieran avisarme de algo. Me quedé completamente quieto, con el mapa aún en la mano y el corazón retumbando en el pecho. Miré a mi alrededor. Todo estaba en silencio.
salvo por ese zumbido que parecía venir desde las profundidades del suelo. Caminé lentamente hacia el sótano. No había vuelto a bajar desde que descubrí aquel compartimento oculto, pero ahora algo me empujaba. Una mezcla de terror, de curiosidad, y de un extraño sentido del deber. No era solo por mí. Sentía que tenía que hacerlo por mi abuelo. Él sabía algo, y su muerte no fue accidental. No después de esto, al bajar los primeros escalones, el aire cambió. Se volvió más denso, más húmedo, y más frío. Las paredes sudaban una especie de humedad agria. El olor a moho y metal oxidado me envolvía como un manto, y entonces vi la compuerta. Esa misma que había abierto días atrás, pero que ahora parecía aún más siniestra. Me arrodillé frente a ella. La miré. La toqué. Sentía un pulso. No estoy bromeando. Como si algo vivo se escondiera detrás, metí la mano en el bolsillo y saqué la llave. La misma que venía pegada al mapa. La introduje en la cerradura, y con un crujido que pareció arrastrar décadas de silencio, giró, la compuerta se abrió, y un aliento de aire negro, espeso y cargado de polvo, emergió como un lamento antiguo. Frente a mí se extendía un pasadizo. No era de concreto, como el resto del sótano. Era piedra pura, tallada a mano, con símbolos grabados en las paredes, en un idioma que no reconocía, pero que me resultaba inquietantemente familiar, como si lo hubiera soñado alguna vez. Avancé con una linterna en mano, paso a paso, dejando atrás la poca luz que llegaba desde la casa. Pronto solo quedaba el haz de mi linterna, y el sonido de mis propios pasos resonando por las paredes del túnel. Los símbolos comenzaban a cambiar, ya no eran solo grabados. Algunos estaban pintados, con lo que parecía ser sangre seca. Otros parecían brillar tenuemente por sí mismos. Había dibujos de figuras humanas, pero alargadas, desproporcionadas. Una tenía los ojos donde deberían ir las orejas. Otra tenía una sonrisa que le cortaba la cara de lado a lado. No sabía si era una advertencia o una invitación. Entonces, algo cambió. El aire dejó de ser solo frío. Se volvió pesado. Sentí una presión en el pecho, como si alguien me observara, o como si algo se moviera delante de mí, fuera del alcance de la luz, y ahí fue cuando lo escuché por primera vez, un susurro. Lejano, casi imperceptible, pero no había duda. Alguien, o algo, estaba en ese túnel, decía mi nombre como si lo conociera desde siempre, y fue entonces cuando comprendí algo que me heló la sangre. Ese mapa no era un simple plano de túneles, era una trampa, una ruta trazada para llevarme justo a donde eso que mi abuelo conoció, aún seguía esperando, y ya no había vuelta atrás. Lo supe en el momento en que crucé ese pasillo de concreto, cubierto de humedad y con un olor metálico a óxido rancio. Las luces del techo parpadeaban como si algo, o alguien, se estuviera alimentando de la energía del lugar. Cada paso que daba se sentía más lejano de la realidad, como si cruzara no solo un espacio físico, sino también una línea invisible hacia lo prohibido. Mi linterna temblaba en mi mano. No por la batería, sino por mis nervios. El mapa marcaba una bifurcación, pero al llegar al punto exacto, no había nada. Solo una pared sólida, cubierta de musgo, con un pequeño símbolo grabado que no reconocí, un círculo rodeado por lo que parecían espinas o garras. Instintivamente, toqué el símbolo. La piedra vibró levemente, y entonces escuché ese sonido, un clic mecánico, preciso, inhumano. La pared se abrió apenas unos centímetros hacia adentro, revelando una rendija tan delgada que tuve que girar de costado para poder entrar. Y dentro, no era una sala cualquiera, era un pasillo curvo, con paredes lisas como metal, pero sin soldaduras, sin tornillos, sin señales de construcción humana. Lo primero que pensé fue que había cruzado a otro tiempo, o a otro plano, y entonces, lo vi, un mural. Un enorme grabado incrustado en la pared. Representaba figuras humanoides, pero alargadas, deformes, con extremidades adicionales, y ojos demasiado grandes para cualquier criatura terrestre. Una de esas figuras señalaba hacia un agujero en la base del mural. Y en ese agujero, un aire frío y denso me golpeó el rostro. Olía a tierra húmeda, a encierro, a muerte. Saqué el diario de mi abuelo. Lo abrí justo en la página donde había escrito con trazo tembloroso: si alguna vez ves a los que miran desde abajo, no los mires de vuelta. Tragué saliva. Al fondo del agujero, algo se movió, y con eso,
Mis manos empezaron a temblar, y el suelo bajo mis pies crujió como si algo muy grande respirara debajo. Me quedé completamente inmóvil. No por decisión, sino porque mi cuerpo simplemente dejó de obedecer. Era como si algo invisible me sujetara por dentro. Como si mis huesos supieran lo que mi mente aún se negaba a aceptar. Ese sonido, ese crujido acompasado, no era eco, no era vibración de maquinaria. Era un ritmo, como un corazón latiendo debajo de la tierra. Un corazón enorme, antiguo, que llevaba mucho, demasiado tiempo dormido. Y entonces, lo escuché, una voz. No hablaba en ningún idioma conocido. No eran palabras, era más bien una idea, un zumbido que se coló directamente a mi mente. Algo me estaba pensando. Me estaba viendo desde abajo. Cerré los ojos con fuerza, pero la voz persistía, como una picazón detrás de los párpados. Ya estás aquí. Y entonces el agujero en la base del mural se abrió un poco más, no con violencia, sino con la suavidad de algo que ha estado esperando por siglos. El aire que salió de ahí era espeso, húmedo, con olor a madera podrida y carne olvidada. Di un paso atrás, y el pasillo detrás de mí desapareció. Ya no había entrada, ya no había salida, estaba dentro. Con eso, y frente a mí, unas extremidades delgadas como ramas salieron lentamente del agujero. No caminaban, se deslizaban por la superficie, dejando un rastro oscuro, como si la piedra misma se marchitara al tocarlas. Una figura comenzó a emerger, sin rostro, sin ojos. Pero sabía exactamente dónde estaba, y sin boca. Me habló otra vez. Estás donde debías estar. Yo solo alcancé a hacer una cosa antes de que la oscuridad me envolviera. Saqué el diario, y escribí una línea rápida en la última página en blanco. Si alguien encuentra esto, no lo sigas. No busques el mural. No mires al fondo. Y luego, todo se volvió negro. Pero no fue el tipo de oscuridad que uno ve al cerrar los ojos. Era algo más denso. Como si me hubieran sumergido en un líquido espeso, caliente, que no dejaba pasar la luz ni el sonido. No flotaba. No caía. Solo estaba. No sé cuánto tiempo estuve ahí. Podrían haber sido segundos, o siglos, pero de pronto, sentí que algo me tocaba el pecho. No con fuerza, sino como si me reconociera. Una especie de luz rojiza empezó a abrirse paso, no afuera, sino dentro de mí, como si esa cosa, eso, me estuviera usando como faro. Y entonces, entendí, el mapa no era para encontrar ese lugar, el mapa era el lugar. Y yo era solo una pieza más, como lo fueron otros antes que yo. Vi sus rostros, todos atrapados, todos observando desde las paredes, desde las grietas. Gente que nunca fue reportada como desaparecida, porque en realidad, nunca se fueron. Estaban aquí. Somos parte del lugar. Y justo cuando creí que ya no quedaba nada de mí, volví a escuchar la voz. Ahora tú muestras el camino. Mis ojos se abrieron, pero no eran mis ojos. Mi cuerpo estaba ahí, inmóvil, incrustado en la piedra, como una estatua tallada al detalle. Excepto que podía ver, afuera, en la superficie, alguien desenterraba el mapa de nuevo, y sin quererlo. Yo lo estaba guiando, otra vez. Desde aquí abajo, puedo verlo todo, puedo sentir sus pasos cuando se acercan, puedo escuchar sus pensamientos antes de que toquen el papel. El mapa los elige. Siempre lo hace. No importa cuánto intenten resistirse. Tarde o temprano, todos siguen el mismo camino, y cada vez que alguien lo encuentra, una parte de mí se fragmenta, como si un eco de lo que fui intentara advertirles. Pero es inútil. Las palabras no salen. El mapa solo muestra lo que quiere que vean. Ahora hay otro. Un chico. No pasa de los 20. Lo encontró en una tienda de libros usados, escondido entre dos volúmenes que no deberían existir. Lo vi tomarlo. Lo vi cómo lo abrió, y lo peor, me vio a mí, solo por un segundo. Como si el mapa estuviera roto, o como si algo dentro de mí todavía estuviera peleando por salir. Ahora está bajando por el mismo camino. La linterna en sus manos tiembla, y juro que por un momento, sentí lo que yo sentí, duda, miedo. Y esa maldita curiosidad, pero ya es tarde, siempre lo es. Las paredes comienzan a susurrarle. No palabras, no exactamente, sino imágenes, sensaciones. El frío que no es frío, el olor a humedad que no viene del agua, sino de los huesos. Huesos antiguos, que jamás deberían haber sido despertados. Y lo escucho decirlo, esto
No estaba en el mapa. Yo también lo dije. Todos lo hicimos. Y cuando cruce la puerta, cuando toque la piedra con el símbolo, cuando diga el nombre que nadie debería recordar, entonces, otra parte de mí se apagará, porque alguien más tomará mi lugar, y en el instante en que lo hace, el silencio se rompe, un grito, una luz, una grieta en el mapa, y contra todo lo que debería ser posible, yo despierto. No sé cómo lo logré, no recuerdo haber corrido, ni haber encontrado una salida. Solo sé que de pronto estaba en mi habitación, jadeando, con el mapa aún en mis manos. Y una frase grabada con tinta negra donde antes no había nada. Él sigue aquí. Durante semanas intenté olvidarlo. Creí que había sido una pesadilla inducida por el insomnio o alguna alucinación. Pero el mapa no se iba. Lo escondiera donde lo escondiera, siempre regresaba. En el buzón. Bajo mi almohada. Dentro del microondas. Entonces, una noche, la lámpara de mi escritorio comenzó a parpadear, y un olor familiar se filtró por la habitación, una mezcla de tabaco, café viejo y madera, el olor del taller de mi abuelo. Cuando mi abuelo murió, fue en circunstancias muy extrañas. Su cuerpo nunca fue encontrado, solo una carta. Una maldita carta escrita con prisa, pero con una calma que daba miedo. Él se comportaba raro. Hablaba de puertas que no deberían abrirse, de cosas que veía en sueños pero que al despertar, seguían ahí. Los médicos decían que no tenía nada clínico, pero sabían que no le quedaba mucho tiempo. Como si su cuerpo supiera algo que ellos no podían diagnosticar. Una semana antes del final, desapareció, y lo velamos sin cuerpo, solo un ataúd vacío. Y un silencio incómodo durante todo el funeral. Nadie preguntó por qué. Nadie quiso saber, yo sí. Y ahora lo entiendo. Mi abuelo entró antes que yo. Y nunca logró salir, o eso creía. Días después, el mapa volvió a cambiar. Ahora mostraba algo diferente, un sótano, un pasillo, una palabra que no había visto antes, regreso. Lo seguí. Contra todo juicio, lo seguí. El camino era el mismo al principio. El frío, los susurros, las sombras que se movían como si respiraran. Pero algo era distinto, era como si alguien más estuviera empujando desde el otro lado, ayudándome, y entonces lo vi, sentado en una silla de madera, con la barba crecida y los ojos hundidos, mi abuelo. Sabía que vendrías, dijo con voz rasposa. Pero no así. No tan pronto. Lloré. No dije nada. Solo lo abracé, su cuerpo temblaba, pero estaba ahí, vivo. O al menos, algo muy cercano a eso. No tengo mucho tiempo, me dijo. Hay una salida, pero solo si dos salen al mismo tiempo. Por eso esperé. Por ti, logramos hacerlo. No preguntes cómo. Solo sé que volvimos a cruzar por esa grieta del mapa, y que esta vez, la puerta se cerró detrás de nosotros. Hoy, mi abuelo duerme en una habitación de hospital. No ha dicho una palabra desde entonces. Solo escribe, y en su cuaderno, una y otra vez, repite la misma frase. El mapa ya no está contento, y lo sentí de inmediato. Las líneas que antes brillaban con una luz tenue ahora pulsaban como venas vivas, latiendo con algo que parecía rabia. Me ardían las manos al sostenerlo, y en lugar de mostrar un camino claro, el mapa ahora parecía cambiar de forma, como si ya no quisiera ayudarme. Como si estuviera castigándome por haber llegado tan lejos. Intenté dejarlo, lo juro. Lo arrojé al suelo, lo pateé, lo maldije, pero el papel no se rompía. No ardía. No se alejaba, al contrario. Se pegaba a mí, literalmente. Desperté una mañana con el mapa adherido a mi pecho, como un tatuaje en carne viva. Las rutas dibujadas ya no estaban solo en tinta, parecían grabadas en mi piel. Era como si ahora yo era el mapa, y eso solo podía significar una cosa: el mapa me había aceptado. O peor, me había elegido. Y así, con el pulso acelerado, volvía a avanzar. Las montañas del sur eran frías, crueles y deshabitadas, pero el mapa yo sabía hacia dónde ir. El sonido del viento cambió. Ya no era un silbido, era un murmullo, una palabra repetida sin cesar. Ya viene, ya viene, ya viene. Caminé por días que no tenían fin. A veces era de noche, pero el sol no salía. Otras, el cielo se mantenía gris aunque el reloj dijera mediodía. El tiempo se rompía alrededor de mí, como si seguir el mapa alterara la realidad misma. Fue entonces que encontré una cabaña abandonada. No estaba en el mapa. O al menos no lo había estado antes. Me acerqué,
dudando. Pero una parte de mí sabía que debía entrar. La puerta no crujió, no hubo polvo. Era como si alguien acabara de irse. Sobre la mesa había una taza aún tibia, y un cuaderno. Lo abrí, mi corazón casi se detuvo. Era la letra de mi abuelo, página tras página de desvaríos, fórmulas, coordenadas, y una frase repetida una y otra vez. El mapa no miente, pero tampoco perdona. Pasé las hojas con manos temblorosas, y al final, como una revelación esperada, una fotografía, mi abuelo, mucho más viejo de lo que recordaba, y alguien más junto a él, yo, pero no el yo de ahora, el yo del futuro. Me desplomé en el suelo, mi mente se quebraba. ¿Qué era este viaje realmente? ¿Quién lo había iniciado? ¿Yo? ¿O él? Entonces lo supe. No debía buscar la salida, debía encontrarlo. Él no estaba muerto, nunca lo estuvo. El mapa no era una guía, era un señuelo, una trampa. Un cebo cuidadosamente diseñado para atraer justo a la clase de persona que no podía resistirse a mirar más allá de la cortina. Gente como yo. Gente como mi abuelo. Desde el principio, él también había seguido este mismo camino. Él también había encontrado el mapa. Y al igual que yo, había pensado que lo estaba siguiendo. Cuando en realidad, era el mapa el que nos guiaba, el que decidía cuándo avanzar, cuándo detenernos, cuándo tener miedo. Era como si algo estuviera trazando los pasos desde otro plano, reescribiendo el papel a cada decisión. Cada vez que miraba del mapa, los caminos cambiaban ligeramente, las curvas eran más cerradas, los túneles más profundos, los símbolos más distorsionados. Era como si el mapa me estuviera observando, como si él supiera que lo entendía. Y eso lo hacía más agresivo, más hambriento, y empecé a entender lo que realmente significaban los dibujos. No eran rutas, eran advertencias, eran rituales, eran dientes. El mapa no llevaba a un lugar, el mapa era el lugar. Un lugar que se doblaba, que se alimentaba del tiempo, de la cordura, de la carne. Un lugar que cambia de forma según quien lo mire, según lo que tengas dentro de ti, según lo que temas. Y cuando finalmente encontré la puerta, una puerta tallada en roca, vieja como el mundo mismo, sellada con marcas que solo se abrían si uno ya estaba maldito, entendí lo que mi abuelo había querido decir en su carta. Cuando cruces, ya no eres tú. Eres parte del lugar, y aún así, la crucé. Lo que encontré al otro lado fue él, mi abuelo. O lo que quedaba de él. No había envejecido ni un solo día. Pero sus ojos estaban llenos de algo que jamás había visto en un ser humano. Algo más allá de la desesperación. Más allá de la muerte. Él susurró mi nombre, como si no se hubiera atrevido a pronunciarlo en años. Como si decirlo en voz alta pudiera romper algo. Algo importante, y entonces me abrazó, pero no con fuerza, sino con un temblor, como si su cuerpo ya no recordara lo que era el contacto humano. Como si mis brazos fueran una cuerda lanzada a un náufrago que llevaba ahogándose décadas. Te dije que no vinieras, susurró, pero tú lo dejaste todo preparado, le dije. Él bajó la mirada. No, lo hice para que tú nunca tuvieras que entrar. Pero fallé. Silencio. Solo el eco de algo enorme moviéndose bajo la tierra, como un corazón antiguo latiendo en una frecuencia imposible de oír, pero que igual se sentía en los huesos. Tenemos que irnos, dije. Él negó con la cabeza. Ya no hay tiempo. Sí lo hay, dije. Te encontré, ¿no? Y entonces, como si ese simple hecho fuera una violación de las reglas de este lugar, todo comenzó a derrumbarse. Las paredes, antes sólidas y húmedas, empezaron a resquebrajarse con un sonido seco, casi metálico, como si el tiempo mismo estuviera oxidándose. El techo vibraba con una frecuencia tan baja que mis dientes castañeteaban sin control, y el aire se volvió tan espeso que tragarlo era como intentar respirar a través de concreto líquido. Cada paso que daba levantaba polvo que no flotaba, sino que caía, como si la gravedad también hubiera empezado a colapsar. Entonces lo escuché, el mapa, susurrando. No eran palabras que pudiera reconocer, pero sentía lo que querían decir. No debiste seguirme. No debiste buscarlo. Él ya no es tu abuelo. Me tambaleé hacia atrás. No por el miedo, sino por la presión que esas voces ejercían sobre mi pecho, como si algo invisible intentara meterme de nuevo en la tierra. Miré el mapa. Ya no tenía dibujos, ni rutas. Solo una espiral que palpitaba, como si respirara, como si me viera. Grité, sin saber a quién, o a qué, iba dirigida esa palabra. Corrí.
Los pasillos habían cambiado. Lo supe al instante. Ya no era un sótano. Era algo mucho más profundo. Algo que no debía existir debajo de una casa. Las paredes estaban cubiertas de símbolos tallados a mano. Sangre seca, uñas incrustadas en los ladrillos, marcas que parecían haber sido hechas por criaturas sin ojos. El aire olía a tierra húmeda, carne vieja y a ese inconfundible aroma de un cuarto que ha sido sellado por décadas, pero en el que alguien o algo aún respira. Y entonces vi algo. Una sombra. No, una silueta. Sentado, de espaldas, con los hombros encorvados. Una figura delgada, casi translúcida, moviéndose lentamente. Escribiendo. El corazón me dio un vuelco. Ah, abuelo. La figura se congeló. El silencio fue absoluto. Tan absoluto que pude escuchar mi sangre fluyendo. Un segundo. 2. Y entonces, esa figura se levantó. Lentamente. Como si cada hueso doliera. Como si ya no recordara cómo era estar de pie. Se giró. Y era él. O al menos lo parecía. Tenía su misma cara. Pero más delgada. Como si alguien hubiera dibujado un rostro sobre un globo desinflado. Su mirada era vidriosa, perdida, pero reconocí en ella algo. Una chispa. Un remanente de la persona que me enseñó a usar brújulas, a encontrar el norte con las estrellas. ¿Eres tú? Pregunté, mi voz quebrada, más niño que hombre. No deberías estar aquí, dijo él, o eso intentó. Su voz sonaba como si hablara a través de agua estancada. Pero ya que estás, ayúdame. Se llevó la mano al pecho y sacó un papel, la misma caligrafía, la misma tinta, la misma marca que vi en la carta cuando desapareció. Yo te seguí, le dije. Y ahora me sacarás de aquí, murmuró, con algo que parecía esperanza. Y así empezó el descenso. Esta vez, ¿en serio eres tú? No podía evitar dudar. Ya lo había visto antes. La primera vez, escapando juntos en donde se comportaba extraño, terminando en el hospital. La segunda, en aquella cabaña en medio de la nada. Su rostro entre sombras, como una alucinación o un sueño brumoso. Ya no sé qué es real. El anciano me miró con una expresión que parecía cargar siglos de angustia. Su voz era rasposa, apenas un susurro, pero cada palabra pesaba como plomo. Esta vez sí soy yo, chico. Esta es la primera vez que te veo. En esta realidad, este lugar, este maldito mapa. No fue solo un experimento, ni un plano de guerra. Es un laberinto de realidades. Hitler lo quería por eso. No para encontrar enemigos, sino para dominar lo que ni siquiera comprendía. El tiempo, la conciencia, nos fragmenta. Nos divide. Te hace ver cosas que deseas. O temes. Nos hace vivir en capas. Simulaciones que se entrelazan, y si no logras distinguir cuál es la real, te quedas atrapado para siempre. Entonces, todo lo anterior nunca pasó, pero no aquí. Fue una versión, una sombra de lo que intentas recordar. Yo mismo. No sé cuánto tiempo llevo aquí. Recuerdo que escribí aquella carta desde mi habitación. Solo pasé de una sala a otra. Y al cruzar la puerta ya estaba aquí. Los pasillos me resultaban conocidos. Como los que vigilábamos en la base durante la guerra. Pero algo estaba mal. Soldados por todos lados, algunos muertos. Otros, no lo sé, hijo. Ya no eran humanos. Su voz tembló. Eso mismo me está pasando a mí. Me cuesta recordar mi nombre. A veces escucho voces que no son mías. Me duelen los huesos como si los estuvieran reescribiendo desde dentro. Si no salgo pronto, voy a convertirme en una de esas cosas. Hubo un silencio, denso como el aire antes de una explosión. Entonces bajó la voz aún más. Y hay algo más. Hitler no murió como todos creen. No se quitó la vida en ese búnker. No completamente. Él también encontró este lugar. O quizás fue él quien lo construyó. No lo sé. Pero está aquí. Atrapado. Corrompido. Y no es humano desde hace mucho. Me miró con ojos llenos de una urgencia que dolía. Si lo ves, no intentes hablarle. No creas nada de lo que diga. Él se está convirtiendo en algo que no querrás volver a ver. Y en ese instante, un rugido sordo retumbó por los pasillos como una explosión subterránea. El abuelo me miró con los ojos muy abiertos, pálido como el yeso. «¡Corre!», gritó. Ni siquiera pregunté qué pasaba. Las paredes comenzaron a temblar, y una especie de vapor negruzco se filtró desde las rendijas del techo,
como si el edificio estuviera respirando algo venenoso. Corrimos. El abuelo cojeaba, pero se negaba a detenerse. A nuestras espaldas, algo muy pesado y muy grande arrastraba sus extremidades con un sonido viscoso, como carne deslizándose sobre piedra mojada. A veces se oía un crujido, como huesos dislocándose, y otras veces, un chillido agudo, casi como si alguien, o algo, se riera de nuestra desesperación. Doblé una esquina y casi caigo por un hueco en el suelo. No estaba antes. El pasillo entero se estaba desmoronando y transformando. Como si el mapa ya no quisiera que escapáramos. Como si ese ser, ese algo, hubiera despertado. A la izquierda, gritó el abuelo, empujándome hacia una compuerta de metal oxidado. Derrapamos hacia adentro y la cerramos justo cuando una garra larga y negra, con dedos finos y doblados en ángulos imposibles, se estrelló contra el marco de la puerta. No golpeó como una bestia. Golpeó como algo que sabía lo que hacía. En la penumbra del nuevo corredor, escuchamos su respiración del otro lado. Lenta, profunda, inhumana. No es Hitler, dijo el abuelo en voz baja. No exactamente. Se parece a él. Tiene su rostro. Pero eso no es un hombre. Yo no podía ni responder. Sentía un peso aplastante sobre el pecho. Como si algo más estuviera dentro de mí, mirando a través de mis ojos. Como si ese ser no estuviera allá afuera, sino aquí dentro, esperando su turno. Entonces, las luces del corredor empezaron a parpadear otra vez, y entendí que la persecución no había terminado, solo había cambiado de forma. Corrimos de nuevo, sin mirar atrás. El pasillo se contrajo como una faringe que se cerraba, obligándonos a agacharnos. El aire se volvió denso, cortante, como si hubiéramos atravesado un umbral hacia un mundo donde la realidad se fragmenta. El abuelo sostenía mi brazo con fuerza, guiándome con determinación mientras escuchábamos un sonido tras nosotros, un golpe hueco, profundo, que retumbaba contra el metal de los conductos. No era un crujido. Era un aviso. Sigue, susurró, no dejes el mapa. El mapa, pegado a mi piel, late con energía propia. Con cada latido, el pasillo cambiaba. Nos desplazábamos sobre una superficie viva que se retorcía bajo nuestros pies. Las paredes se humedecían y un líquido viscoso, ambarino, se deslizó desde el techo. Cada gota exhalaba un silbido fúnebre al caer. De pronto, a lo lejos se iluminó un pasillo lateral. Un rectángulo de luz amarillenta se abrió entre la oscuridad. No hubo discusión. Corrimos hacia allí, pero justo cuando alcancé ese salvavidas aparente, sentí un tirón brutal. El abuelo cayó de rodillas, y una garra, alcanzó mi pierna. Entonces lo escuché, un susurro cerebral, un eco inhumano que reptaba dentro de mi cabeza. Sin el mapa, estás perdido, petrificado. Me giré lo suficiente para rescatar al abuelo. Pero no hubo sombra visible. Solo un reflejo súbito en una pared húmeda, una figura alta, con rostro distorsionado, ojos hundidos y boca partida de un grito permanente. Grité su nombre, y cuando miré hacia abajo, la luz cayó sobre su cuerpo. Estaba desvaneciéndose, perdiendo registro de sí mismo, piel arrugada, ojos vidriosos, respiración entrecortada. Fue el último momento en que lo vi lúcido. No me dejes, dije, con lágrimas y terror. Él alzó la mirada, me sonrió con los labios secos y dijo: tienes que seguir. Por fin. Y luego ya no continúa hablando. Su voz se apaga como si lo estuviera suprimiendo el frío mismo. Entonces, algo se soltó detrás de mí, un rugido de metal al romperse. Una fuerza que abrió el pasillo lateral como unas fauces que se abrieron sobre nosotros. Corrí hacia esa luz, llevando al abuelo entre los brazos. El pasillo se estrechó y se dobló sobre sí mismo. El suelo se inclinó, como si intentara tragarme. Cada paso pesaba toneladas. Escuché su aliento, tembloroso pero firme. Podía sentir su desprecio por el mapa, o por lo que habíamos hecho, y entonces, un destello amarillo estalló frente a nosotros. Era una puerta, ancha, con números mecánicos oscilando, símbolos antiguos chispeando sobre el marco de acero. La atravesamos juntos. Cuando lo hicimos, el pasillo se cerró abruptamente. A nuestros pies, noté un escalón de transición. Ingresamos al exterior de la casa, al aire fresco de la noche. Allí, las hojas de los árboles se agitaban como si dieran la bienvenida o una advertencia. No supe cuánto corrimos, quizá segundos, quizá horas. Las pulsaciones del mapa se encogieron de pronto. El aire era frío, pero respirable.
El cielo estaba estrellado, y esa claridad parecía un regalo imposible. Doblamos una última esquina del bosque, y frente a nosotros apareció la cabaña abandonada. Esa misma donde encontré el diario, y dentro, una luz cálida. Lo único que recuerdo es salvarlo. No sé si lo logré realmente, si lo saqué de ese infierno o solo lo arrastré conmigo a otro nivel del mismo laberinto. Recuerdo sus ojos, cansados, como si ya lo hubiera vivido todo. Me dijo gracias. Así, simplemente, y se desvaneció, como si nunca hubiera estado ahí. Yo desperté solo, cubierto de tierra y polvo, en medio del bosque. La cabaña ya no estaba, solo un claro silencioso. No había señal de lucha, ni de sangre, ni de él. Solo el mapa, chamuscado y rasgado a la mitad. Intenté volver, pero el sendero desapareció. Los árboles eran distintos. El aire ya no olía a humedad, sino a ceniza. Llevo días caminando, sin ver a nadie. A veces escucho su voz, como un eco en mis pensamientos. No te detengas. Esto no ha terminado. A veces, en mis sueños, veo el rostro de aquello que lo perseguía. A veces, ese rostro soy yo, y a veces lo escucho murmurando entre la niebla. Te voy a encontrar, chico. Te voy a encontrar. Pero el mapa ya no funciona conmigo. Maldición. Lo oigo maldiciendo en la oscuridad, furioso, desesperado. Y veo a mis padres, llorando como si ya supieran que no voy a volver, aunque ya no sé si eso fue real, si estoy atrapado, o si simplemente ya no existo, porque este lugar, y lo que lo controla, distorsiona todo, el tiempo, la memoria, la realidad, y el mapa. Ese maldito mapa, es lo que lo activa. ¿Cómo te estoy contando esto? No lo sé. Aquí, los pensamientos a veces se traducen en acciones, pero es difícil. Muy difícil. Siento que me estoy transformando en algo que no puedo nombrar. A veces veo mi cuerpo desde fuera, como si me hubiera despegado de él, y lo que queda ya no es del todo humano. Hay signos de cambio, grietas, movimientos, como si algo más estuviera naciendo dentro. Estoy cambiando, y no puedo detenerlo. No puedo explicar